ante un problema nuevo que no conocíamos, algo que quizás todavía no estamos del todo preparados para enfrentarlo, pero justamente la idea de esta jornada era contar con dos expertos. Por un lado, Pedro Pardo. Pedro Pardo es el líder de investigación de sorgo a nivel mundial de Advanta Semillas, que cuenta con experiencia de otras latitudes en control de pulgón amarillo, sobre todo México y Estados Unidos, lugares focos de problema a partir del año 2013. Y contamos también con Ulises Gerardo, que es un técnico muy reconocido en manejo de herbicidas e insecticidas, por lo cual tenemos dos expertos muy bien preparados para tratar de brindar alternativas confiables y lo más seguras posibles para enfrentar esta plaga. Así que, Pedro, avanzamos con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Julián. Buenas tardes a todos. Hoy, como bien decía Julián, es un problema, y yo creo que es un problema porque es una novedad por el desconocimiento que tenemos acá en Argentina para manejar esta plaga. Pero bueno, lo que yo les voy a contar hoy y voy a tratar de explicarles es en base a la experiencia que tenemos de manejar esta plaga en otros países. Yo trabajo en la parte de mejoramiento genético, tengo experiencia en el cultivo de muchos años, trabajando en Advanta siempre, y no soy un entomólogo, y por eso lo que le voy a tratar de compartir es un poco más desde el punto de vista del cultivo, el aprendizaje que tuvimos, y tratando de resaltar algunos puntos que me parecen muy importantes y que fueron la clave para lograr el manejo de esta plaga en otros países. Y para eso lo que quiero hacer, bueno, hoy por supuesto vamos a estar también en la primera parte, voy a estar explicando la experiencia con el pulgón amarillo en otros países. Es un poco introductorio, pero me parece muy importante poder mencionarlo y que lo revisemos para un poco tomar esa experiencia y lo que nos pueda servir de eso para lo que tenemos enfrente. Un punto muy importante que es el reconocimiento del pulgón amarillo y cómo se diferencia de otros pulgones, principalmente lo que vamos a ver, la diferenciación con el pulgón verde, que tienen un mismo patrón de distribución en la planta. Y después un poco de los daños de pulgón amarillo, además de explicar un poco y hacer una introducción de cómo se debería hacer un monitoreo y cómo sería adecuado empezar a tener algunas ideas de cuál es la forma adecuada de controlar esta plaga, o de manejarla más que controlarla. ¿Se ve bien, no? Creo que se ve bien. Seguimos. Bueno, primero que todo, vamos a revisar qué son los pulgones. De nuevo, disculpen si hay entomólogos que estén presentes y escuchando. La principal característica que tienen los pulgones, estos insectos, son que tienen un aparato bucal chupador, suctor, y lo que hacen es principalmente chupar, son chupadores de savia. Entonces lo que hacen es, además de tener esta capacidad de chupar la savia y de ser suctores de savia, son unos productores muy abundantes de melaza, que se llama, es una sustancia azucarada que se produce, que sale después de toda la digestión del pulgón, y que se empieza a depositar sobre las plantas. Un poco para tener un ejemplo, fíjense, acá este es un muy buen esquema de cómo es el aparato bucal y cómo llega directamente a las partes a los conductos del floema y empieza a tomar savia de ese lugar. El insecto el pulgón toma esa savia, la digiere por supuesto, pero hay mucha excreción de esa melaza que se empieza a depositar sobre, el pulgón siempre está en el envés de la hoja, este tipo de pulgón,
está en el embés de la hoja y empieza a depositar esa melaza sobre la parte superior de la hoja inferior, donde está el pulgón. Entonces ahí donde uno empieza a ver un signo, cuando ve en la planta, que es una sustancia pegajosa, azucarada sobre la hoja, y también con el tiempo, eso al ser azucarado y a estar expuesto al ambiente, empieza a ser atacado por algunos hongos. Sobre todo esos hongos, y principalmente hongos del género Penicillium. Entonces, además de eso, estos insectos son pulgones que transmiten virus. También tienen su importancia en eso. No tenemos virus importantes en Argentina, pero sí hay algunos virus y estos insectos tienen la capacidad de transmitir esos virus. Tienen una longevidad de 10 a 30 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Algo bien importante es que dentro de las condiciones ambientales, y a diferencia de otros pulgones, es que no son tan afectados por las condiciones de lluvias. Conocemos, y después lo vamos a revisar un poco, al pulgón verde de los cereales, que sí, cuando hay condiciones de humedad y de lluvias, tienden a ser afectados por otros hongos, y tienden a disminuir su ataque o su tasa de crecimiento poblacional. En este caso, estos pulgones no tienen esa capacidad. Entonces, la longevidad o la duración de la vida va a depender mucho de la temperatura. Si tienen mayor temperatura, van a durar menos, pero se multiplican más rápido. En cambio, si tienen bajas temperaturas, crecen o tienen más tiempo de vida, pero a una tasa de crecimiento más baja. Generalmente son hembras, muy importante acá, que tienen partenocarpia y son vivíparos. Es importante esto porque no tienen reproducción sexual. Eso hace que no generen variabilidad y eso ayuda, desde el punto de vista del mejoramiento que estamos nosotros, a poder tener una resistencia un poco más fuerte del lado de los híbridos o de los cultivos de sorgo resistentes. Y como ven acá, son vivíparos, o sea, tienen una gran capacidad de producir ninfas, y eso es lo que hace que tengan una alta tasa de multiplicación dentro del cultivo. Algo importante que quería mencionar, y acá me meto un poco en la experiencia de otros países, cómo es la propagación, la dinámica de la propagación. Este es un punto clave dentro de esta plaga, porque es lo que lo hace tan problemática. ¿Qué pasó, digamos, en Estados Unidos y México, donde tuvieron los primeros focos? En 2013 aparecieron los primeros focos. Acá tenemos el número de estados donde apareció esta plaga en ese año. En 2013 apareció en 6 estados y en México en 2 estados. En cambio, en 2014 ya apareció en mayor cantidad, y en 2015, cuando se estableció y llegó, y apareció en forma fuerte y generando problemas muy graves en toda la zona sorguera de Estados Unidos y México. Ustedes saben que en Estados Unidos se siembra en el sur de Texas, acá en esta parte de este estado, cerca del límite con México, alrededor de febrero, y en toda la otra zona, estoy hablando de sorgo granífero, y en todas las otras zonas, hasta Kansas, Oklahoma, se siembra más en fecha de marzo, abril. Pero bueno, ya apareció mucho en esa zona, y tuvo una distribución muy importante, afectando bastante el área de sorgo en esos países. Y fíjense cómo fue la dinámica, o cómo se da la dinámica de la población o de la aparición de la plaga en un año. Fíjense, en agosto, lo que yo les mencionaba, supongan, en esta zona ellos siembran alrededor de marzo a abril. En el mes de agosto empezaron a aparecer en algunos países, en algunas localidades, algunos counties, y al siguiente mes estaba mucho más distribuida, y después en el mes de noviembre, que era ya muy cerca de la cosecha, se habían presentado y reportado la aparición en muchas localidades dentro del país. O sea que
Me parece que es algo importante que nosotros podamos ir generando en conjunto, puede ser la parte pública, pero la parte privada también, y entre los productores, algún sistema que nos permite identificar también dónde están apareciendo los focos y tener esa información para el año que viene, también poder evaluar cuán dura o no puede ser la infección o el ataque en ese año. Pero bueno, me interesaba poder mostrarles esta dinámica para que lo vayamos entendiendo. Hoy por hoy, ¿cuál es el estado actual en Estados Unidos y México? Estos son datos de la temporada 2019, hace 2 años. Estos son los estados que están afectados por el pulgón amarillo. O sea, en todos los estados donde se siembra sorgo, o en la mayoría, donde hay áreas importantes de sorgo en Estados Unidos y en México, fíjense que acá la zona de Tamaulipas es una de las zonas de las regiones donde más sorgo granífero se siembra, yo diría, en el mundo, y también tenemos en la zona de Bajío, en el estado de Guanajuato, en la zona centro, otra zona de alta producción de sorgo con una presencia importante de este pulgón. Vamos a ir a una parte que me parece importante y clave acá, que es la diferenciación de las especies. Cómo podemos hacer una comparación visual del pulgón de la caña de azúcar y otros pulgones. El pulgón que nosotros veníamos teniendo y se venía observando en Argentina en sorgo, hablo del cultivo de sorgo, y también se ve en algo en trigo y en cereales, es el pulgón verde de los cereales, que se llama Schizaphic graminum. Este es un pulgón que es de este color verde, se lo ve, tengo más fotos después que vamos a revisar. Es un pulgón que aparece desde las hojas bajeras, desde abajo hacia arriba, digamos, esa es la dinámica y el patrón de aparición, desde abajo, siempre que lo empiecen a monitorear o a buscar, tienen que empezar desde las hojas de abajo y en vez de la hoja, y se va moviendo hacia arriba. ¿Cuáles son las condiciones predisponentes? Prácticamente las mismas que el pulgón de la caña de azúcar, que es el que está acá, y el que está acá, que son condiciones de sequía, que generan un ambiente o una atmósfera como de alta humedad, secas, y ahí empiezan a aparecer, a crecer las poblaciones de este pulgón. Después tenemos el otro, que también teníamos presente en el sorgo, que es el pulgón azul del maíz. Este tiene un patrón distinto al pulgón verde, y por eso lo van a poder diferenciar. Además de por el color, que es un color azul, en esta foto no se ve azul, pero cuando ustedes lo ven a campo, lo ven de un color que contrasta bien con el color verde de la hoja, se ve de un color azul, pero la principal diferencia es que van a ver que aparece de la panoja. Empieza a tener, cuando se está por emitir la panoja, cuando está la panoja embuchada, empieza a aparecer ahí ese pulgón desde arriba hacia abajo. En general, este pulgón no genera daño al sorgo, no veníamos recomendando aplicaciones para pulgón azul del maíz en sorgo. Uno de los efectos que podría tener es la transmisión de virus, que eso sí es importante, pero no encontramos, por lo menos acá, algún efecto sobre el rendimiento. Y bueno, y ahora el que apareció es el pulgón de la caña de azúcar, lo van a encontrar también, es el sugarcane aphid, es el pulgón de la caña de azúcar en inglés, que es Melanaphis zachari. Si bien está presente en caña de azúcar, pero en caña de azúcar hay otro que es más importante, no muy presente, si bien se citó en la zona norte, NOA de Argentina, en caña de azúcar, el Cipa flava, que es el pulgón amarillo de la caña de azúcar, son bien distintos. El pulgón amarillo de la caña de azúcar, ni siquiera en Estados Unidos o en México, donde fue importante esta plaga, hablo de la caña de azúcar, este amarillo de la caña de azúcar bien se encontró, pero no causó daños importantes. El que sí causó daños importantes es que es el Melanaphis zachari, que es el pulgón de la caña de azúcar, que como ven es de un color más amarillo, pero puede ir cambiando un poco el color de la plaga, pero lo que se ve es ese característico color amarillento, no verde, amarillento, y estas dos colitas, que tienen un nombre, después las vamos a ver,
también las puntas de las antenas y la base de las antenas y las patas de color negro. Entonces, con eso lo pueden diferenciar. Si hay dudas entre un pulgón verde y un pulgón amarillo, lo van a ver en estas colitas que tienen atrás, que tienen un nombre técnico, pero son negras. En el caso del pulgón verde de los cereales, no es de color verdosa o amarillenta. Entonces, de esa manera se puede diferenciar. Y este pulgón de la caña de azúcar, como les decía, empieza de nuevo. De abajo hacia arriba lo van a encontrar primero en hojas bajeras, en colonias que comienzan al lado de la nervadura principal, ahí es donde lo tienen que buscar, colonias chicas y que después van creciendo, y una de las principales características es su crecimiento poblacional, una dinámica poblacional muy alta que hace que produzca ese daño. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Tienen ese color amarillento, este pulgón de la caña de azúcar. Algo que es distintivo era lo que decíamos, los cornículos negros. Los cornículos negros son estos dos, las colitas. Además de tener, esto es en la sección posterior, además de tener las puntas de las patas negras y las bases de las antenas también de color negro. Se diferencia bien. Acá me pareció bueno poner algunas otras fotos, porque no siempre es tan amarillo como aparece ahí, y van a encontrar estos individuos adultos. Fíjense acá de nuevo cómo se ven esas, espero que se vean bien las fotos, seguro van a quedar grabadas igual. Se ven bien estos cornículos de color negro, va cambiando un poco el color, toma un color más crema, y después también pueden encontrar individuos adultos, ninfas en algunos casos, y algunos individuos alados, que aparecen más hacia el final del ciclo de la plaga, que son los que van a, por el viento, van a hacer la distribución de la plaga entre los cultivos, entre lotes y entre regiones. Acá para que vean más fotos de lo mismo, esto es pulgón amarillo, fíjense, acá una foto bastante buena, donde se ven los cornículos negros. Fíjense acá que no es tan amarillo, esta es una colonia muy grande donde hay adultos y ninfas. Si uno lo ve con lupa puede llegar a determinarlo. Igualmente yo creo que una vez que ya el productor se haga el ojo no va a haber tantas dudas entre el amarillo y el verde, ya se va a poder identificar bien. Estos son otros signos que se ven, que era lo que le decía, esa melaza que se ve sobre la hoja, después se llenan de hongos y se ponen de color negro. Cuando ya tenemos este caso, está muy avanzada la plaga, digamos, esto debería ocurrir solo en las hojas bajeras, y si llega a aparecer en las hojas de arriba o del tercio superior, ya estamos con un problema grave. También aparecen en panojas. El principal efecto que hace este pulgón es afectar la hoja, necrosar tejido, o sea, va disminuyendo área fotosintética, a la vez que eso lo hace porque introduce su aparato bucal, pero también se conoce y se sabe que inyecta algunas sustancias tóxicas que pueden afectar el crecimiento, no solo dañando los tejidos de la hoja y afectando áreas fotosintéticas, sino también el crecimiento de la planta en otros tejidos, como tallos, raíces y demás. El daño es muy pequeño, por supuesto, de la necrosis que causa, pero al tener una colonia tan grande, de tan gran dimensión, como se ve acá en esta foto, afecta tanto la hoja que termina como ahogando, podemos decir, a la planta. Acá hay más fotos, fíjense, siempre inicia en las colonias, cerca de la nervadura central. Esto es una hoja bajera, estas son fotos todas de México. Pero bueno, después va progresando esto y se pueden encontrar cosas como esta, hojas muy cubiertas, y bueno, también como estas que están acá. Acá lo diferencio, esto es pulgón verde, fíjense, es pulgón verde de los cereales. Este es el que teníamos presente antes en sorgo. Las hojas bajeras, de nuevo, secas, porque se crea ese ambiente ahí ideal de altas temperaturas y sofocamiento para que crezcan los pulgones. Disculpen la foto, pero es una foto de una hoja también con pulgones, con colonias de pulgones grandes, de pulgón verde, y se termina viendo esto. Fíjense, son también los pulgones, son más de color verde,
lo van a poder identificar. En general, a todo lo largo de su vida tiene ese color verde, no como el amarillo que vimos anterior de la caña de azúcar, que es más amarillo al principio y después se torna de un color más crema o salmón. No soy muy bueno con los colores, pero eso es por lo menos lo que yo veo. Fíjense esta foto que me pasaron ayer, esto es de venado tuerto, ahí en ensayos del programa de Advanta, de mejoramiento, que me pasó Santiago, de Rentería. Fíjense esta foto, está muy buena, es una foto de un pulgón azul que estaba en una hoja, el pulgón verde, pulgón azul del maíz, y esto, si uno lo ve a simple vista, esto es amarillo, pero fíjense que no tienen los cornículos color negro, este es pulgón verde. Entonces, ahí se puede diferenciar bien, esta es una foto muy buena tomada con el celular, y acá también, esto es una foto de más lejos, donde se ven pulgones azules, pulgones verdes, y algunos también van a encontrar esto, fíjense, acá hay unos pulgones atacados por hongos, hay una flora natural que puede ser de microorganismos, pero también de crisopas que se alimentan. Lamentablemente para el control del pulgón de la caña de azúcar no son suficientes para el control. Pero bueno, quizás algo que podamos llegar a desarrollar acá para su control. Fíjense esto, de nuevo, cómo diferenciar a campo. Podemos ver, esto es una planta vista de arriba, toda llena de melaza, que después se va a poner de color negro. Esto es en Irapuato, en México, y una foto que me pasaron hoy de Carmen de Areco. No sé si estaban presentes también atendiendo a la charla, pero gracias por la foto. Se ve también una planta afectada, esto ya tenía pulgón de la caña de azúcar, y esto es muy característico de encontrar. Después, ¿cómo se ve a campo? En el campo, bueno, se ven amarillamiento de hojas, si uno lo ve solo de arriba, se ve amarillamiento de hojas por la necrosis de las hojas. Se puede ver esto, ya las hojas después cuando se necrosan demasiado, mueren, y aparece esa fumagina, se le llama también, a esa fumagina negra, esa capa de hongo sobre la melaza que tiene la hoja. Esto es una foto más cercana, y bueno, también se pueden encontrar en la vaina de la hoja presente en ataques muy, muy severos. Esto es una foto de Brasil, el año pasado, también un lote muy afectado por ellos tienen menos densidad de plantas, pero estaba muy afectado por pulgón amarillo también, o sea, que hay azúcar. Esto me pareció bueno, la mayoría de las fotos y la información que tengo acá es del doctor Villanueva de la Universidad de Kentucky. Él estudió mucho y sabe mucho de esto, y estas fotos son de él. Fíjense cómo en sorgo este pulgón como aparece poco, aparece en maíz también, pero muy poco y con muy baja tasa de crecimiento. No encontró en el maíz un buen hospedero. Y en la caña de azúcar, esto es todo de México, disculpen, y en la caña de azúcar también aparece con plagas, crecen las poblaciones, pero no al nivel que crece en el sorgo. Entonces, aparece, pero no causa efectos o daños importantes en el maíz y en la caña de azúcar. Este sorgo, acá yo incluiría también al sorgo de Alepo, que puede ser una de las cuestiones buenas para el manejo, ya que sería bueno controlar también los hospederos previos y llegar con lotes limpios para que las poblaciones no comiencen a crecer en el sorgo de Alepo y cuando tengamos el sorgo se pasen al sorgo. Bueno, monitoreo. Importante, muy importante, la detección temprana, que es fundamental para minimizar el daño del pulgón. ¿Por qué? Justamente por lo que veníamos diciendo. Acá hay un trabajo también muy bueno del doctor Villanueva, donde habían hecho conteos de a la aparición de algunos áfidos alados. En la primera semana encontraban colonias muy chicas, pero tiene un crecimiento exponencial que hace que en pocas semanas, 1, 2 o 3 semanas, las poblaciones se hagan tan grandes, si uno no le hace un control, porque las condiciones están adecuadas para el crecimiento de la población, que eso hace que sea clave el monitoreo de los lotes constantes
de etapas tempranas, semanales, para que podamos definir y tomar la decisión de hacer el control. Vamos a ver después cuáles son las herramientas que tenemos para el control. Pero es por esto, específicamente por esto, por el crecimiento tan grande de población, o la dinámica que tiene. ¿Cómo sería el monitoreo? Las recomendaciones son siempre de monitoreo de una vez por semana, revisar las plantas en 15 metros lineales y hacer por lo menos 4 estaciones dentro de un lote. Por supuesto que si tiene un lote de 100 hectáreas, se recomienda hacer mucha más. Y bueno, todo depende del tamaño del lote. Yo creo que todos tienen una buena capacidad técnica para determinar cuántas estaciones van a hacer o si tienen diferencias en el lote. Evitar, por supuesto, como toda plaga y como todo monitoreo, evitar borduras o lugares en los frentes de los lotes, porque pueden tener otro efecto, pueden tener otra dinámica en esos lugares. En cada estación, lo ideal es hacer el recuento de por lo menos 15 a 20 plantas, o 10 a 15 metros lineales, y ir tomando hojas de... Siempre se recomienda la hoja bajera, la primera hoja de abajo, verde, porque siempre hay algunas hojas secas, pero la primera hoja verde, y también una hoja superior, que podría ser la hoja por debajo de la hoja bandera. Y ahí tomar estas hojas y ver donde tiene que buscar es en vez de la hoja y cerca de la nervadura central. Revisar por lo menos 4 áreas en el lote, entonces eso va a totalizar va a ser un total de 60, 80 plantas, 100 plantas, dependiendo del tamaño del lote. Si hay presencia nula del pulgón, volver a la semana siguiente, y si no, bueno, ya hay que empezar a ver la gravedad o el nivel de poblaciones que tienen como para determinar una aplicación. Igualmente, después les voy a comentar un poquito más sobre eso. Si se encuentran pulgones, lo que deberíamos hacer, estas recomendaciones están basadas en una guía que tiene la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos, y bueno, ellos lo que recomiendan es, bueno, si se encuentra, hacer un conteo y poder determinar con ese conteo si estamos en un nivel de daño económico para hacer una aplicación o no, o el umbral de decisión de aplicación o de control. Hay que usar el protocolo de muestreo y una guía para que Advanta tiene ya en la calle una guía para este monitoreo y que pueden usar como para tener disponible. Si no la tienen, se la pueden pedir a cualquiera de los distribuidores o a cualquiera de los vendedores de Advanta o los que conozcan de Advanta, que lo van a tener disponible. ¿Cómo sería esto? Bueno, es esto una forma gráfica, digamos, entrando por una parte del lote y haciendo 4 estaciones, lo mejor distribuidas posible, zigzag, o bueno, todo lo que nosotros sabemos que pueden mejorar a ser más eficientes en un monitoreo. Por supuesto que siempre lo recomendable es que se pongan en contacto con ingenieros agrónomos que los puedan asesorar y puedan tener mejor idea del control. Importante lo que vimos antes, de que cuando encuentren el pulgón puedan diferenciarlo y saber si es el verde o el amarillo. El verde no deja de ser un problema, es un problema que está, pero el pulgón de la caña de azúcar es el que más cuidado nos debería dar por el potencial daño que nos puede llegar a causar en el sorgo. ¿Cómo sería el manejo? El manejo, el principal, y digamos lo que aprendimos también de los otros países, de México, de Estados Unidos, es que el principal va a ser, bueno, llegar con híbridos que tengan un buen comportamiento, una resistencia moderada o alta, una tolerancia a este pulgón. Hay distintos mecanismos de resistencia con los que estamos trabajando y ya tenemos identificado en Estados Unidos y México ya hay híbridos que tienen resistencia, disculpen, no resistencia, una tolerancia alta al pulgón. Quiere decir que con una población media o baja, el nivel de daño económico va a ser mayor y en algunos casos no se tiene que hacer aplicaciones, pero en algunos casos, cuando en un material susceptible se hacen 2, 3 aplicaciones o 4, en uno de estos sorgos más resistentes, más tolerantes,
se hacen una aplicación o algo así. Muy importante es sembrar semilla tratada con insecticida. Es un caso de que en realidad tenemos una buena porción del área sembrada en el girasol. Ahí las condiciones se van a dar y se pueden llegar a dar en estado de plántula y en estados tempranos del cultivo. Si la planta es afectada o el cultivo es afectado en plántula, lo que nos puede cubrir son los curas semillas, o sea, los protectores, los neonicotinoides tipo Cruiser o tipo otros que se usan para tratamiento de semillas. Y eso nos cubre en la primera etapa, por supuesto. Después, lo principal, realizar el monitoreo temprano, porque en cuanto antes puedan hacer el control, si ustedes detectan este pulgón, en cuanto antes puedan hacer el control, mejor va a ser el tratamiento, porque ustedes tienen un balance entre la presencia de la plaga, el momento en que está el cultivo, también muy importante, y la eficiencia que van a tener el control con las aplicaciones de los productos que vayan a hacer. Es mucho más fácil aplicar en un cultivo más temprano, más chico, porque tenemos una mejor distribución de las aplicaciones, mayor número de impactos, o es más fácil tener alto número de impactos de las gotas en un cultivo con menos canopeo. Pero la recomendación siempre es de hacer la aplicación una vez que detecten esto, hasta tanto y en cuanto en el próximo año quizás ya tengamos niveles de daño económico bien definidos para Argentina, porque los niveles de daño económico, ustedes saben, se basan en el momento del cultivo, la eficiencia del control que vamos a hacer, el precio del producto que vamos a utilizar para el control y el precio del grano y del nivel de pérdidas que esperamos tener. Entonces, todo eso no lo tenemos estudiado para Argentina, pero lo que sabemos de otros países es que cuanto antes se hace el control, más chances tenemos de hacer un buen control. Aplicar insecticidas tan pronto se alcance el umbral de acción. De nuevo, no tenemos un umbral de acción hoy por hoy para Argentina, tenemos que trabajar en eso en conjunto, pero la recomendación es siempre cuanto antes mejor. Y se recomiendan en general tratar de hacer las pulverizaciones lo mejor o lo más eficientemente posible, o sea, tenemos que llegar a la en vez de las hojas bajeras de todo el canopeo que tenemos. Entonces, se puede hacer con alto volumen, hay una discusión ahí de no necesariamente ir a un alto volumen, sino que con más bajo volumen podemos llegar a un nivel bueno, a una muy buena aplicación. Eso lo vamos a tener que aprender y ustedes tienen quizá mucha mejor experiencia que yo o que nosotros en eso, así que ustedes lo deberían manejar con sus técnicos para poder determinar la mejor manera de hacerlo. Y la idea y el objetivo es llegar y lograr una cobertura del canopeo lo mayor posible para llegar a la hoja bajera, como me dije. Y eso es todo por mi lado. Muchas gracias. Yo dejo mi email, pero a cualquier persona de Advanta con el que se pueden comunicar, también va a tener información disponible que pueda compartir y vamos a ir compartiendo. Muchas gracias. Bueno, gracias Pedro. Julián, ¿querés que pasemos con Ulises y después hacemos las preguntas? Sí, por favor, vamos con Ulises, Dale. que sabemos que tiene otro compromiso después. Avanzamos con la charla de Ulises. Hacemos las preguntas que surjan para Ulises y luego dejamos algunas preguntitas que tenemos varias para Pedro, tema umbral, tema hospedantes alternativos y demás, que las tocamos al final. Perfecto. Dale, Ulises, ahí se ve la presentación. No se escucha, Ulises. ¿Tendrás mudo el micrófono? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Bueno, ahí está. Buenas tardes a todos. Les decía que la cámara del video mío no la voy a poner porque tengo la conexión de internet con lo justo y muchas veces si pongo el video se corta. Así que ahí ya con la foto alcanza y sobra. Vamos a hablar básicamente del producto que tenemos desde Corteva para el control de los pulgones en sorgo.
básicamente en lo que son experiencias personales con el pulgón verde, algunos comentarios de experiencias en países de afuera, como hablaba antes Pedro, y resultados de algunos lotes a nivel comercial que hemos visto esta campaña. Al norte de nuestra geografía, en los países más tropicales, como pueden ser Bolivia, Paraguay, cuando esta plaga aparece, se aplican este tipo de productos, ¿sí? Neonicotinoides, que puede ser tiametoxam, pueden ser otros, fipronil, carbamatos como pirimicar, y acá tenemos la primera gran diferencia con el resto de los insecticidas que se pueden aplicar, que hay varios más, sulfoxaflor, nuestro Transform, y la primera gran diferencia es que es un producto banda verde, con todo lo que eso representa, más de todo en los últimos años, en donde la salud humana y el respeto al medio ambiente se puso tan en el tapete. Y eso para un insecticida es muy importante. Vamos a hablar ahora de algunas de las características que tiene Transform. Generalidades. Bueno, fue un insecticida descubierto por Corteva. Es una nueva clase química de insecticidas, que son las sulfoximinas. Como la mayoría ya sabe, el ingrediente activo es sulfoxaflor. Tiene un nuevo mecanismo de acción, y esto es importante diferenciarlo. No hablamos de modo, hablamos de mecanismo. El modo de acción sería donde actúa, y este actúa en la célula postsináptica, produciendo, digamos, acoples semejantes a lo de los neonicotinoides, pero completamente con mecanismos de acción diferentes y en lugares diferentes, que después vamos a ver en una animación para que lo entiendan mejor. Es un producto que tiene una excelente acción sistémica y translaminar, lo cual no es poco. Sistémico, como pueden ser los neonicotinoides, pero translaminar porque penetra bastante en la hoja, y eso para una plaga como estos áfidos es crucial, es muy, muy importante. Y tiene un excelente control en insectos chupadores. Características principales, entonces, controla insectos succionadores con mucha eficacia, pulgones como chinches. Este ingrediente activo está también en nuestro insecticida para chinches Expedition. La diferencia que tiene, que es muy importante de resaltar, es que en el suborden Homoptera, como son los pulgones, tiene un alto poder de volteo y excelente persistencia, ¿sí? Mientras que en el suborden Hemiptera, que son las chinches, su mayor virtud es la persistencia. Efectivo a bajas dosis, mínimo impacto en insectos benéficos y ácaros predatores. Hay muchos trabajos que avalan esa característica. Lo que hablamos antes, un producto banda verde, clase 4, y una excelente alternativa como rotación de distintos mecanismos de acción, porque es la única molécula que tenemos en Argentina y en toda América, ¿sí? Con este mecanismo de acción. ¿Dónde actúa? Entonces dijimos que en los receptores nicotínicos de la acetilcolina, y lo importante es que es un insecticida que es efectivo contra insectos que son resistentes a otros insecticidas, como pueden ser los neonicotinoides. Hay muchos grupos de insecticidas que son susceptibles a los mecanismos degradativos que tienen los insectos, que son monooxigenasas. El insecto, a través de esas enzimas, logra desactivar a los insecticidas. Bueno, sulfoxaflor no es susceptible a este mecanismo, por eso es que puede controlar insectos que son resistentes a los otros insecticidas. En la clasificación que hace IRAC está clasificado en el grupo 4C, siendo es el único que está en ese subgrupo. Ahí pueden ver la diferenciación de clasificación que tiene con lo que pueden ser los neonicotinoides, la nicotina propiamente dicha y algunos otros subgrupos que incluyen otros insecticidas. ¿Cuáles son las diferencias entre sulfoxaflor y los neonicotinoides? Las estructuras químicas son completamente diferentes, se unen de maneras diferentes a los receptores, presentan distintas sintomatología en el insecto, eso es muy característico y muy fácil de ver en una caja de Petri en el laboratorio. Tienen diferentes diferencias en términos de electrofisiología.
lo que dijimos antes de que no es afectado por las monoxigenasas, el sulfoxaflor, y por ende los insectos resistentes a los neonicotinoides no son resistentes a Isoclast. Este es el gráfico que les comentaba. Vamos a ver en lo que sería la célula postsináptica. El neonicotinoide se une en un punto, mientras que en otro sitio distinto se une a Isoclast, yendo por mecanismos diferentes para lograr el control. Una cosa muy importante, y por qué muchas veces las diferencias de clasificaciones y cuando tenemos que pedir una reválida del producto en cuanto a etiqueta, a veces nos cambian el color de las bandas, básicamente es por el daño que le puedan causar a la salud humana y al medio ambiente. En general, los neonicotinoides son insecticidas complicados para el medio ambiente, básicamente por su duración en el suelo. Un producto como imidacloprid o como tiametoxam pueden estar 1, 2 o más años en degradarse totalmente, afectando así lo que es la microflora y la microfauna del suelo. Y muchas veces, aunque no lo crean, nosotros que manejamos también herbicidas para los cultivos, interfiriendo en lo que son las duraciones de los productos en el suelo y pudiendo uno tener un carryover superior por acumulación de estos productos. Mientras que la degradación de sulfoxaflor en el suelo es muy, muy rápida. Se da en el término de 5 a 6 días. Muy, muy rápido. Por lo cual es mucho más seguro para lo que es el medio ambiente. ¿Cómo es la formulación de este insecticida? Son gránulos dispersables en agua que están concentrados al 50%. Es una formulación muy fácil de aplicar. Después de unos segundos entra en la solución del pulverizador o del tanque del avión en forma muy, muy sencilla. Y las recomendaciones de uso que nosotros hacemos con respecto a dosis varían dependiendo de la especie de pulgón. En el pulgón verde de los cereales, que es el que yo más tengo experiencia, porque siempre ha estado en el sorgo, nada más que cuando teníamos poca superficie de sorgo o no tenía los precios que hoy por hoy tiene en el mercado, ante aparición de este pulgón la mayoría de las veces no se aplicaba, pero yo hice varios ensayos con Transform y con 40 gramos tiene un control excelente. Si hablamos de Rofalosifium maidis, tenemos que ir a 50 gramos, básicamente para cubrir estas poblaciones que estamos teniendo, estas campañas que, como bien mostraba Pedro, son muy, muy elevadas. Y en el pulgón de la caña de azúcar, directamente tomamos la experiencia, extrapolamos la experiencia de los países del norte y lo aplicamos en forma comercial con muy buenos resultados, en donde aplicamos a 50 y a 60 gramos. ¿En qué variamos la dosis? 60 gramos fuimos a cuando las poblaciones eran muchísimos mayores, y a la vez cuando esas poblaciones muy, muy grandes se encontraban bastante en el tercio inferior de la planta. Eso es para que, sabemos que la llegada muchas veces no es eficiente de la cantidad de gotas, por lo menos que las gotas que lleguen tengan un poco más de ingrediente activo en el lugar del impacto. Esas dosis en estas 3 especies han logrado controles muy satisfactorios con Transform. Seguramente que alguno estará pensando cómo lo aplico, y Pedro mencionó algo, volúmenes altos, bajos. Yo nunca me meto en el tema de manejarle o recomendarle un caudal de AXA. Si me lo preguntan, puedo recomendarle, pero no interferir en lo que el productor o el aplicador se sienta cómodo en aplicar. Lo único que sí les digo es que en ese lugar determinado, donde está esta plaga determinada, en este caso que estamos hablando de los pulgones en sorgo, tengo que llegar con tantos impactos por centímetro cuadrado. Entonces, si yo quiero estar seguro, tranquilo, tarjeteo mientras llegue con esa cantidad de impactos que para un insecticida sistémico está entre 20 y 30. Yo la verdad que logrando 20 impactos por centímetro cuadrado en el tercio medio inferior y en el inferior estoy más que satisfecho, y el producto va a ser un control espectacular. Y eso lo pueden lograr de varias maneras. Sí es cierto que en la práctica
en avión cuando nosotros aplicamos de 10 litros hacia arriba, y en esos 10 litros, en la combinación del caldo total, usamos 1,5 litros de un aceite metilado, o cuando nos vamos a aplicaciones terrestres con volúmenes más altos de agua, se logran a campo y por lo que uno ve los mejores controles. Pero sí se puede aplicar con volúmenes más bajos, aquel productor o aquel asesor que lo tenga bien aceitado, logrando esa cantidad de impactos. Muy cortito porque es un producto, digamos, muy específico, que tiene las características que les mencioné y aplicado en este caso a pulgones. Bueno, Julián, ¿querés que arranquemos con las preguntas? Que hay bastantes. Vale, perfecto. Vamos arrancando con las preguntas. Yo fui respondiendo a medida que ya hay varias que respondí. Vamos a hacer algunas. Por ahí mi idea es, no vamos a llegar a hacer todas en vivo porque hay bastante. Yo seleccioné algunas preguntas que quizás son las más repetidas y vamos a tratar de al menos evacuar en público todas estas preguntas que se repitieron al menos 3-4 veces. Por ejemplo, Martín Goujón o John Muñoz preguntaron por umbral de daño económico y umbral de acción. Así que bueno, Pedro ya estuvo hablando de este tema, así que sería bueno por ahí repasarlo, Pedro. Bueno, gracias, Julián. Sí, un poco lo que les había mencionado durante la presentación. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. Sí. No, lo que le había mencionado durante la presentación es que el umbral de daño económico, como ustedes saben, se calcula en base a algunos parámetros que hoy por hoy en Argentina y con esta aparición tan repentina no están calculados, no los tenemos. Yo creo que va a surgir, el nivel de daño económico va a surgir de este análisis o de la información que podamos generar. Dicho esto, ¿y por qué digo esto? Porque depende mucho cuál es el costo también del producto, cuál es el costo del commodity, cuál es el costo o la eficiencia del control que vayamos a tener, y los niveles de pérdida esperados según las poblaciones que se encuentran en los distintos momentos del cultivo. Tenemos algunas referencias como les decía, de Estados Unidos y de México. En el boletín que tenemos de Advanta, que lanzamos por este cultivo, presentamos dentro del protocolo de muestreo, presentamos algunos umbrales sobre los que nos deberíamos mover para definir la aplicación. En Estados Unidos, en Texas, porque también digamos, en Estados Unidos tenemos distintos niveles de umbrales por estado. Pero digamos, en el sur de Texas, que podría ser algo parecido a lo que tenemos nosotros en zona centro de Santa Fe, norte de Santa Fe, el nivel de daño económico es de 50 pulgones por planta. Entonces, en lo que hablamos de las estaciones de muestreo, que tenemos que hacer cuando estamos haciendo el monitoreo, cuando hablamos de eso, tenemos que hacer el promedio de todas las plantas que hayamos contado y llegar a un nivel de 50 pulgones por planta. Yo les digo, por lo que conozco de la plaga, que en un comienzo, si ustedes van y encuentran 10, 20 o 30 pulgones por planta en forma aleatoria y en promedio de todas las que pudieron ver, en una semana eso cambia drásticamente. O sea, si ya tienen presencia de la plaga en el lote, mi recomendación, pero no lo hago con ningún sustento de información de acá de Argentina, pero sí con el conocimiento de haber visto la plaga en otro lugar y cómo evoluciona, es que ya empiecen a buscar y definir lo antes posible la aplicación con los productos recomendados. Esa es mi experiencia, pero no lo puedo hacer con sustento de decir son 45, 50, 80 o 100 pulgones por planta lo que tienen que tomar como umbral de decisión de la aplicación o nivel de daño económico.
Hay que pensar que es algo muy nuevo, no sabemos bien cuál es la dinámica poblacional de la plaga acá en Argentina. Y Es por tampoco eso. está ajustado, pero traspolando un poco lo de los otros países, estamos hablando de 50 pulgones, van a ver en la fichita que lanzamos nosotros, hay unas fotos orientativas de cuántos son 50 pulgones en hoja, y van a ver que es un umbral realmente bajo, hay que estar atentos ante las primeras apariciones de pulgón amarillo, ya estaríamos ir comprando todo para aplicarlo antes posible, porque es una plaga muy explosiva. Julián, ahí junté algunas preguntas para Ulises por ahí que tiene que irse. ¿Querés que las haga? Son bastante puntuales. Dale, vamos para adelante. Mira, te pongo las más importantes, Ulises, para que vos las contestes todas juntas. Me preguntan qué persistencia podemos esperar con el transforme en pulgón, si tiene registro o no. Me preguntan por el Expedition, si trabaja igual y en qué caso lo recomendaría y qué dosis. Después las experiencias de 50 a 60 gramos, si alcanza con las presiones que estamos viendo. Y bueno, y el daño de colmenas que puede llegar a tener estos productos. Por último, si te perdés, pregúntame y te voy agregando. Bien, me vas guiando cualquier Dale. cosa. En pulgones lo que estamos viendo es que muchas veces varía de la presión con que se aplica en el lote. Con una presión extrema, a veces la persistencia del producto es menor, pero tomen en relación a un promedio de 15 días. Serían 2 semanas, para que tengan una idea. La verdad, para lo que es esta plaga, tiene buena persistencia. Imagínense que para lo que es chinche, estamos hablando de una persistencia mayor. Como bien decía Pedro al principio, los pulgones tienen un tipo de reproducción que es partenogenética, se llama telitóquica facultativa. Partenogenética quiere decir porque no necesitan al macho para aún así reproducirse. Telitóquica significa que paren solamente hembras, ¿sí? Acá en el hemisferio sur no hay machos, son todas hembras. Eso es partenogénesis telitóquica. Y facultativa es porque en ciertos lugares tienen la facultad de en algún momento producir un macho, como es por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en donde tienen que pasar inviernos que son muy crudos, se fecundan y colocan huevo para que ese huevo sea el que pasa el estado complicado. Entonces, los homópteros son plagas complejas que a cualquier insecticida, comparándolo con otra plaga, le bajan un poquito la persistencia. Pero tomemos 2 semanas. Con respecto a Expedition, si uno lo tiene que comparar, es simplemente hacer una regla de 3 entre la concentración que tiene un insecticida y otro. Dijimos que el sulfoxaflor está concentrado al 50% y en Expedition tenemos un 10% de sulfoxaflor. Por lo tanto, 250 centímetros de Expedition, que es la dosis que nosotros recomendamos cuando tenemos el complejo de chinches, estaría siendo el equivalente a estos 50 gramos de Transfor. Con respecto al registro, no tenemos registro, ni siquiera teníamos en mente que podíamos tener un problema grave de pulgones. Transfor es un producto que tiene registro en trigo, incorporamos registro en alfalfa y estamos con muchas legumbres también trabajando, ¿sí? Tipo arveja y demás, pero no tiene aún el registro en trigo. Y con respecto a las colmenas, este es un producto que yo lo tengo, tienen que estar las colmenas, digamos, sin las abejas en vuelo, por supuesto, en el sorgo, al momento de la aplicación. Si yo lo aplico, una vez que esa aspersión se ha secado completamente, ¿sí? Es un producto que no tendría por qué, no tendríamos por qué tener problemas con las abejas. El problema es cuando la abeja toma contacto con el producto antes de que éste se haya secado completamente de la aplicación. No sé, Francisco, si... No, perfecto. Quedó una sola nomás. Es ante las presiones que estamos viendo, si complementarlo con volteo o no, y eso haría que pierda las características de los benéficos del banda verde. Contá un poquito ahí cómo lo manejarías. Bueno, hiciste el resumen perfecto vos. Como yo les decía, es un producto que tiene volteo en pulgones, pero no tiene la inmediatez de un volteo que puede tener una dosis muy elevada de un clorpirifos, una dosis muy elevada de un dimetoato. Cuando el productor lo mezcla con algún producto de volteo, lo que vamos a perder es la banda, si uno lo quisiera aplicar en alguna zona periurbana, y vamos a perder lo que sería la selectividad en los benéficos.
que en pulgones, todavía en nuestro país, digamos, los benéficos actúan un poco más en invierno, se pueden ver en trigo, en pulgón verde, con lo que son los coccinelles y demás, pero estaríamos perdiendo esa característica. Con respecto a compatibilidad de mezcla, yo hice, digamos, ensayos a escala en botellas y es muy compatible con la mayoría de los insecticidas que les mostraba en una de las primeras transparencias. Perfecto, Ulises, gracias. Julián. Ulises, te hago la última, por ahí alguna pregunta interesante que me gustó. Ante los pronósticos de lluvia que están para los próximos días en muchas zonas del país, acá preguntan cuánto tiempo debería pasar desde la aplicación hasta la lluvia para que el producto se incorpore en la planta, con el fin de aprovechar la sistemia del producto. Excelente la pregunta. Es entre 6 y 8 horas. ¿Sí? Para redondear y quedarse bien tranquilos, con 8 horas estamos 100% tranquilos. Yo tengo un caso de que llovió 5 horas y media y entre 6, y bueno, con bueno funcionamiento, pero no hay que tentar al destino, es entre 6 y 8 horas después que yo aplico que el producto pueda ingresar tanto por transmedialidad como después hacer su acción sistémica. Perfecto, gracias Ulises, te aprovecho y hago una más. Acá Fernando Guzmán pregunta, aplicando el principio activo sulfoxaflor, ¿a cuántos días podemos ver el volteo y evaluar la calidad de aplicación? Perfecto, muy buena pregunta. 3 días después de la aplicación. ¿Sí? Es algo que cuando uno hace un ensayo diferencia lo que es un volteo por ahí de una dosis alta de trifos, que la ves a las 24 horas, y un volteo que puede tener un producto que sea banda verde como sulfosaflor. 3 días después de la aplicación. Perfecto. Y no hay ningún problema en reaplicar luego de 15 días, por ejemplo, ya cuando vemos que está cayendo la residualidad, es otra de las preguntas que hay por acá. No hay ningún problema en reaplicar, pero bueno, como todas las empresas que estamos siendo muy conscientes, siempre vamos a estar recomendando nunca más de 2 aplicaciones por campaña de la misma molécula. Perfecto. Y acá Fernando Saluso pregunta si Transform o Expedition controlan mosquitas del sorgo, otra de las plagas a la que tenemos que estar atentos cuando el sorgo está en floración. Buena pregunta también. Expedition te la va a controlar, pero lo va a controlar por el volteo que te da la lambda. Transor, lo que es a mosquita de sorgo en ese caso. Perfecto, excelente. Excelente, Ulises. Muchísimas gracias. Bueno, quedan varias preguntas, vamos a tratar de ir respondiéndolas. Yo hasta las 6 menos 5 estoy, así que tranquilo. Bueno, al pelo. Francisco, si tenés alguna que te parezca interesante y no hayamos respondido, avanzamos. Creo que la gran mayoría de las preguntas son más para Ulises. Me preguntan acá, al no tener registro, el tema de la receta. Es cierto, pero la realidad es que no sé si hay otro registro o no. Esa es la otra pregunta, Ulises. Que yo conozca en la Argentina, es como una plaga de aparición reciente, el único producto que supo tener registro en un tiempo, y esto es apelando a mi memoria de ver las guías de productos fitosanitarios, era el clorpirifos. Pero cuando se tienen que renovar esos registros, las empresas que eran propietarias muchas veces dejan de hacerlo. Y hoy por hoy, pulgón en sorgo, me atrevo a decir que yo no tengo el dato si hay alguno que pueda tener registro. Casualmente porque era un cultivo en donde era más para áreas marginales y el productor generalmente no tenía precio por el grano y demás, y si tenía pulgones no eran estos, no era el de la caña, y no aplicaban generalmente, no había mucho. Perfecto. Y la otra es, ¿agregarías aceite, algún tensioactivo? ¿Qué recomendación darías ahí? Bueno, yo siempre digo lo mismo cuando hablo de malezas y herbicidas, muchas veces con mayor énfasis porque nos ayuda en la penetración en la planta, pero acá siempre tenemos que proteger las gotas. O sea,
La gota, una vez que sale del pico, tiene que llegar con ese ingrediente activo. Y para que llegue, tenemos que usar adyuvantes que la protejan. ¿Sí? A grosso modo, después se pueden corregir, afinar cosas y agregar, pero cuando uno tiene humedades relativas o situaciones climáticas complejas, ¿sí? Si hago una aplicación terrestre, independientemente del volumen que estén aplicando, tendrían que aplicarlo con el 1% de, por ejemplo, un aceite metilado. Si las condiciones son espectaculares, en cuanto a humedad y el clima, podemos bajar a 0,5% de volumen en volumen ese aceite metilado. Y lo que hemos visto a través de hacer muchos ensayos con avión en diferentes plagas es que esos volúmenes de 10 litros que muchas veces los aeroaplicadores le parecen excesivos, pero bueno, hoy por hoy con el tema del fungicida y demás le van encontrando el sentido, aplicarlo que esos 10 litros de caldo sean 8,5 de agua más 1,5, por ejemplo, de un aceite metilado. Después, en los aceites metilados hay un mundo, hay algunos que están en las antípodas de otros y las calidades son diferentes. Asegurémonos de leer en la etiqueta y que por lo menos tengan 75% de ésteres metilados de ese aceite. Entonces, ahí ya uno, por lo menos se queda tranquilo, si es un aceite que no lo conoce por la marca, además que estamos aplicando algo que tiene una calidad óptima como para poder hacerlo. Perfecto. Perfecto. Yo no encontré más, ¿eh? Bueno, están preguntando acá si controlan cigarrita. ¿Cigarrita le llamarán a la chicharrita? Sí, estimo que sí. Qué buena pregunta. Bien, en lo que es homópteros es un producto que controla muchos homópteros. Yo la verdad personalmente no tengo experiencia de haber hecho ensayos con este producto, pero sí controla, te debo la dosis, porque muchas veces, dependiendo para qué, por ejemplo, del Faco de Escusqueli, que es la chicharrita que ataca al mal de Río Cuarto, no tiene la misma dosis que las que transmiten los virus en el norte, que son cicadeles, son de otra familia. Entonces, dependiendo qué especie, seguramente va a haber una dosis. Pero es un producto que para todo lo que es el orden hemíptera, suborden homóptera, suborden heteróptera, que son las chinches, funciona muy bien. Está para ese orden específico. Perfecto. Así te dejo descansar un poco, Ulises. Vamos mechando con alguna con Pedro, que lo tenemos medio olvidado. Excelente. Pedro, acá es Nicolás Ridley pregunta, ¿hasta qué momento de cultivo de sorgo hay que monitorear? Si la plaga se comienza a instalar en llenado de granos, ¿también hay que aplicar? Está buena la pregunta. Algunas respuestas las fui escribiendo ahí en el lugar para preguntas y respuestas. Respecto a cuándo dejar de monitorear, bueno, lo que va a causar el pulgón, como dijimos, es necrosis de hoja o disminución de área fotosintética. Entonces, cuando necesitamos que la planta esté fotosintetizando es hasta finales de llenado de grano. Después de ese momento o a mitad de llenado de grano ya podríamos, si la plaga tiene la aparición ahí, dejar de monitorear y dejar de controlar. Igualmente, yo creo que ante poblaciones altas siempre es bueno ir controlando para años siguientes, pero el momento donde la plaga va a afectar al cultivo y va a afectar el rendimiento es hasta llenado de grano, hasta final de llenado de grano. Perfecto. Gracias, Pedro. Están muy interesantes las preguntas y respuestas estas. Hay un montón, hay muchas parecidas, estoy buscando alguna nueva. Hay varias que se repitieron acá. Ataco otros cultivos. Pedro había tratado un poco de esto de pulgón amarillo en otros cultivos. Si bien se llama pulgón de la caña, tiene su nombre vulgar como pulgón de la caña de azúcar, no afecta significativamente, no afecta económicamente al pulgón de la caña de azúcar ni al maíz. Sí, ¿esa es la pregunta o...? Esa es la pregunta
Sí, se le llama, bueno, hay muchas plagas que toman el nombre en el primer cultivo que lo encuentran. Yo creo que este puede ser un caso. En algunos lugares sí sabemos que afecta a la caña de azúcar, como en India y otros países, pero lo que encontró el pulgón de la caña de azúcar en el sorgo es el hospedero o el huésped susceptible, con la susceptibilidad adecuada para progresar y desarrollarse y tener este crecimiento explosivo. Por eso es donde estamos encontrando los daños más importantes. En caña de azúcar, si bien está, pero tiene una tasa de crecimiento lenta. Y agrego a lo que dice Pedro, que es excelente, que los áfidos son los insectos que tienen la capacidad de diseminación más grande del mundo. Pueden diseminarse 1000 kilómetros. O sea, les vuelvo a repetir para que uno tome de dimensión. Pueden diseminarse de un lote 1000 kilómetros. Por supuesto que con las corrientes ascendientes de viento, con todo, se han encontrado esos niveles de diseminación. Por eso es que son insectos que si se les dan las condiciones y uno no toma la precaución necesaria, son complicados. Perfecto. Bueno, Acá hay una pregunta bueno, el dato es terrible, el dato que pasaste, Ulises, no tenía en claro que era tan grande la capacidad de dispersión. Hay una pregunta bastante repetida que por ahí está bueno que nos va a servir también para dimensionar un poco la gravedad del tema. No la gravedad, sino la necesidad de estar monitoreando y estar bien atentos. Fabricio Favero pregunta, ¿cuánto disminuye el rinde el pulgón? está bueno eso, porque siempre la pregunta, ¿no? Va a depender mucho del momento en el que llegue, en el momento del cultivo en el que llegue la población que causa daño. Un poco está ligado a lo que hablábamos en la pregunta anterior que me hicieron. Lo que vi yo en otros lugares es que hay veces que tenemos efectos en plántula, a nivel de plántula, cuando no se trató la semilla. Si aparecen ahí poblaciones en plántula, poblaciones importantes, pueden llegar a matar a la planta y causar un daño, una pérdida del 100%. Si no se da en ese momento y si pasa el cultivo y es cuando está generando canopeo, o sea, la fuente que va a usar después, la fuente o el aparato fotosintético que va a ayudar al llenado de grano después o al crecimiento mismo, quizá solo se observe una disminución del área fotosintética y una disminución de un porcentaje del rendimiento. En Estados Unidos hablan en esos momentos, en prefloración, de un 30 y un 40%, pero por supuesto depende del cultivo, de las condiciones y de cómo haya evolucionado la plaga. Y cuando nos acercamos más hacia el final del llenado de grano, la plaga causa menores daños en el rendimiento, menor efecto. ¿Por qué? Porque si bien termina afectando el área fotosintética, pero ya la planta puede haber usado algo de la hoja que le quedaba disponible y también removilización desde tallo. Entonces, va a depender mucho en la pérdida que se dé del momento del cultivo y las condiciones que se den cuando esté presente la plaga. Perfecto, Pedro. Te hago una relacionado. Si quedas pasado el momento, Arturo de Leones pregunta, si quedas pasado el momento de aplicación o la misma es de mala calidad, ¿no se debería esperar a cosechar seco por problemas de vuelco? Claro, sí está bien relacionada. Si se hizo el control o no fue bueno, o si apareció muy tarde y se completó el llenado de grano, muy probablemente, si fue afectado el aparato fotosintético de la planta, haya removilización desde tallo para llenar grano. El sorgo tiene esa capacidad. Hay híbridos que movilizan fotosintatos desde el tallo para llenar grano. No solo con esta plaga, sino con otras plagas o enfermedades, o cuando se dan casos de granizo. Entonces, cuando removilice desde el tallo, hay una mayor probabilidad de que haya quebrado de tallo previo a la cosecha.
Entonces, bueno, sí, ahí la recomendación sería hacer la cosecha lo más anticipado posible. Pedro, Perfecto. te agrego una acá. Preguntan, dicen que hay un pulgón azul que generalmente cuando aparece la panoja ya desaparece. ¿Puede ser que sea así? ¿Un pulgón que desaparece, que no haga falta controlarlo? Ahí lo que yo les mencionaba era el pulgón azul del maíz, que es el que sí, justamente aparece de arriba para abajo. Es diferente de este. Y aparece cuando la panoja está embuchada, o si no, cuando emite la panoja, aparece ahí. Nosotros no vimos daños de ese pulgón en el sorgo, un daño que amerite una aplicación. Y muchas veces ese pulgón es bastante afectado por las condiciones ambientales o por las lluvias. Entonces aparecen lluvias y se lava el pulgón y sí, prácticamente desaparece en el cultivo. O quizás también, como tiene una tasa tan baja de multiplicación, por lo menos en verano y lo que yo vi en sorgo, a veces ahí aparecen los benéficos y lo controlan también. Así que sí, eso que como que se observa que desaparece, yo también lo vi con este pulgón azul, ¿no? El que veíamos ahí en la foto, el que aparece en la panoja. Bien. Y acá hay una para Ulises, pregunta, no sé si sigue Ulises, sí, si tiene valor el Transform, más que nada por las aplicaciones periurbanas. ¿Tenés ese dato, Uli? Si es un producto que tiene olor, Ah, ¿preguntan? sí, No, sí. no, es prácticamente inolor, ¿no? Haciendo aplicaciones con mochila prácticamente ni te das cuenta. Eh, Podés sentir un aroma como a tierra, digamos, cuando comienza una lluvia, no es un olor a fenoles como pueden ser los de graminicidas, algunos 2,4-D, no, para nada. Perfecto. Aprovecho, Ulises, antes de que te vayas, ya estamos respondiendo, gracias a Dios, la gran mayoría de las consultas. En zonas de aguas duras, ¿qué pH de caldo recomiendan? Bueno, con respecto a las aguas duras, no solamente afectan a los herbicidas como en un comienzo se creía, sino que hay muchos insecticidas que son afectados. Yo siempre les digo lo mismo, vayan a aplicar lo que vayan a aplicar, si el agua es muy dura, si tiene mucho carbonato de calcio, traten de corregirla. Hoy por hoy hay correctores, o si no, simplemente con sulfato de amonio, al 2% uno puede estar haciendo una corrección de agua. Porque a veces, cuando uno hace un ensayo que carga el agua, pone el producto y lo aplica enseguida, no pasa nada. Pero eso en el campo muchas veces nos ocurre, uno carga el tanque, a lo mejor pone el producto y tiene que parar o porque se rompió algo en la máquina, por lo que sea, y estos productos con aguas complejas pueden a veces, algunos se ven afectados en cuanto a lo que le pasa dentro del tanque, otros pueden pegarse en las paredes y demás. Entonces, ante el saber de que tengo un agua dura, tratar de corregir. Perfecto. Perfecto. Acá hay una pregunta bastante difícil. Este es para vos, Pedro, o vos, Ulises, también te sumás. Si ya apareció ahora, va a aparecer todos los años el pulgón. Si ya llegó para instalarse, para quedarse. ¿Cómo lo ven? Y eso nunca es sencillo de responder. A ver, yo te diría, si el área de sorgo de este año se mantiene, o si el sorgo tuviera mejor precio aún y el área se expande, no me cabe duda que por la característica que tiene el pulgón de la caña, estaría presente a futuro. Ahora, si después la cantidad de superficie cae mucho, demás, bueno, todo eso también a este tipo de plagas lo afectan. Y fíjense que los insectos o los ácaros van cambiando también sus comportamientos. Cuando uno lee arañuelas, ya sean en difusiones de INTA o inclusive en libros, leíamos que las precipitaciones abundantes nos hacían disminuir considerablemente las poblaciones de arañuela, amén de que al cultivo lo ponía en condiciones óptimas que podían soportar carga de arañuela. Sin embargo, este año ha llovido lluvias de 100-120 milímetros en muchísimas zonas y la arañuela nunca se ha ido del lote y las presiones se han mantenido y hubo que aplicar. O sea que las plagas
se van adaptando y van cambiando el comportamiento que tienen. Perfecto. Bueno, Ulises, te liberamos, ya son las -5. Muchísimas gracias y por quedarte con las preguntas y bueno, muy claro siempre. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y espero que les haya servido la charla y también mis felicitaciones a Pedro, todo muy bueno. Buen fin de semana. Muchas gracias, Ulises. Chao, Muchas gracias. gracias, Ulises. Bueno, ya... Disculpame, yo agrego algo a esto del pulgón. Si uno esperaría que aparezca o que siga apareciendo. Yo por la experiencia que tengo de los otros lugares donde lo vi, desde el momento de que apareció no hubo disminuciones o años en que uno pueda decir que la plaga tuvo menos presencia o menos crecimiento poblacional o con menos daños. Lamentablemente, no quiero ser pesimista, digamos, no soy pesimista, sino que soy un optimista con experiencia nada más. Y eso pasó en Estados Unidos cuando apareció en 2013 y hasta 2015 creció tanto de que afectó el área de sorgo, lo mismo en México y hasta hoy, que estamos en 2020, a 5 años de que eso había pasado, sigue presente y son una de las plagas que uno tiene que tener en cuenta en el momento de que va a determinar hacer el cultivo. Así que ojalá y esperemos que no sea así, pero por lo que yo vi en otros lugares, una vez que aparece la plaga es difícil de que disminuya su efecto. Yo, o sea, en estos últimos días, parece una eternidad, pero fueron unos días desde que apareció el pulgón amarillo, estuvimos intercambiando mucha experiencia con técnicos de otros lugares y ya lo toman al pulgón amarillo como una plaga normal, como nosotros tomamos la isoca medidora en soja, ellos toman el pulgón amarillo en sorgo, ya medio que no lo dicen con miedo, ya se acostumbraron a manejarlo y bueno, es un desafío más que si la plaga sigue nos tendremos que acostumbrar, como ya lo hemos hecho con un montón de plagas que han ido surgiendo. Me corrijo también con algo, que es que en Estados Unidos lo que se vio es que es una plaga que sigue presente, pero que ya no es tan importante. Digamos, es como que el productor la aprendió a manejar y con la calidad de productores y técnicos que tenemos acá en Argentina, seguramente la vamos a poder manejar y la vamos a poder controlar, no va a haber ningún problema. En México tardó y todavía no pasa. En México todavía, si el productor no siembra híbridos muy resistentes, no lo siembra porque no aprendió o no tiene la ideología o la tradición de hacer aplicaciones en sorgo y bueno, eso limitó al productor. Pero en Estados Unidos está la plaga, saben que va a estar, pero la saben controlar, la saben manejar y yo creo y espero que acá va a ocurrir lo mismo. Te hago una pregunta relacionada y que se repitió bastante acá dentro de las preguntas y ya me quedo contento de que respondimos la gran mayoría. Igual te hago otra más después que hubo una nueva que me encantó. Preguntan, ¿se conoce en Argentina algún material que esté mostrando mejor comportamiento? ¿Saben si algún semillero está haciendo algún screening? Nosotros en los datos que tenemos, todavía hay pocos lugares donde hayamos tenido una buena presión, donde nosotros tenemos los ensayos que nos permita diferenciar híbridos. O sea, si sé de lo que hoy comercialmente está disponible en Argentina, cuáles son más resistentes, no tenemos la respuesta todavía, pero yo me esperaría que todos tengan una mediana tolerancia, pero no lo suficiente para determinar no hacer una aplicación. Y nosotros estamos haciendo screening, obviamente, no solo acá en Argentina, de nuestros productos, pero en México, donde tenemos una presión tan alta que es espectacular para ver la tolerancia, estamos haciendo screening o ensayos con nuestros híbridos ahí. Gracias, Pedro. Te hago la última pregunta. ¿La presencia de melalla en un silo podría dar toxicidad?
Esa pregunta está buena. Yo estuve consultando, la verdad, acá específicamente no tengo experiencia en Argentina, pero sí en Estados Unidos, la melaza de por sí no causa ningún problema cuando uno pica, no causa problemas en la dinámica para hacerse silo o en la fermentación. Tampoco estaría afectando la fumagina, o sea, lo que viene después de la melaza, que es el hongo, ese que aparece sobre la hoja. En general, por lo que pude ver, y me comentaron también de allá, eh, son hongos más del género de los penicillium y tampoco estarían afectando la dinámica dentro del silo, para hacerse el silo, y tampoco vieron que causaba alguna micotoxina o algo que afecte a las vacas, principalmente, que es la principal experiencia que tienen ellos. Así que eso es, lo tomo de experiencias de afuera. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Bueno, ya estamos en el horario que habíamos establecido. Creo que respondimos la gran mayoría de las consultas. Por favor, sepan disculpar si hay alguna que no pudimos responder por una cuestión de tiempo o porque se nos traspapelaron entre tantas consultas o quizás alguna consulta muy puntual, pero los invitamos a que cualquier duda, consulta que haya quedado, a que nos hagan la consulta o por Facebook o por Instagram o por cualquier otra red social y la respondemos a la brevedad. Bueno, Julián, perfecto. Solo te agrego, 380 personas fue el pico, así que me parece que para haberlo armado en 2 días, me parece que fue un éxito. Sí, sí, hay un gran interés en el tema y yo creo que a medida que pasen los días todos vamos a ir aprendiendo un poco más. Incluso ya hemos visto buenos resultados de aplicaciones que nos van a ir incentivando también en el mejor manejo y monitoreo de la plaga. Bueno, y lo último es que va a estar, la hemos grabado, así que bueno, después cuando tengamos el enlace y el link se los pasaremos para que le difundan. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos por participar y por el interés. Dale, chao, gracias a todos. Gracias a todos, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes.